Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Caminos a la Fertilidad. Soy la doctora Elena Santiago, ginecóloga especialista en fertilidad y reproducción asistida. En esta serie exploraremos diferentes aspectos de la fertilidad y los tratamientos de reproducción asistida para ayudarte a entender mejor tu cuerpo y tus opciones. Hoy vamos a hablar de la preservación de la fertilidad y el papel de la vitrificación de los ovocitos. ¿Cuándo y por qué podemos considerar esta opción? Espero que esta información te sea útil en tu camino hacia la maternidad o paternidad. No olvides suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Dado que sabemos que con el paso del tiempo, con la edad en las mujeres, disminuye la reserva de óvulos y también la calidad, existen varios motivos por los que plantearse preservar la fertilidad vitrificando los ovocitos. Por ejemplo, esto puede ser por problemas de salud que requieran un tratamiento, como pueda ser, por ejemplo, un problema oncológico que requiera una quimioterapia extendida en el tiempo y que además este tratamiento pueda influir negativamente en la calidad futura de los óvulos, además de retrasar un tiempo considerable la maternidad. Pero ya no solo son temas médicos, sino también profesionales a la hora de querer conseguir distintos objetivos en nuestra vida laboral que nos vaya a retrasar también la maternidad, o motivos personales, que en el momento en el que nos empecemos a plantear esa maternidad, pues no tengamos una pareja o con tu propia pareja te plantees retrasar la maternidad un tiempo. Bueno, pues son diferentes motivos, pero lo importante es considerar que idealmente hay que plantearse ser padres por debajo de los 35 años, en este caso la mujer, ya que el mejor momento ideal en el que hay mayor fertilidad y mayor probabilidades, ¿no?, de que llegue ese embarazo, lo consideraremos entre los 25 a los 35 años. Si pensamos en ser padres por encima de esa edad, lo ideal es que hagamos una preservación de los óvulos, ya que hoy en día es una técnica que funciona muy bien y en ese sentido nos puede dar muy buenas posibilidades de éxito en el futuro de conseguir un embarazo con esos óvulos congelados si quizá de una forma natural no podemos conseguirlo. También, ¿no?, en aquellos casos en los que, por ejemplo, la maternidad se plantee con semen de donante, pues lo ideal es lo mismo, conservar esos óvulos en ese momento por debajo de los 35 años, para que así pues, podamos tener lo mismo, buenas probabilidades de éxito en el futuro. No podríamos garantizar nunca el embarazo con este tipo de tratamiento y por eso es muy importante tener en consideración que vayamos a congelar un buen número de óvulos. Normalmente en este rango de 25 a 35 años consideramos un buen número el tener vitrificados entre 12 a 15 óvulos maduros, ya que si en el futuro los vamos a utilizar, hay que tener en cuenta que no todos los óvulos van a sobrevivir a la descongelación. Los porcentajes de supervivencia en este rango de edad estarían en torno a un 80, un 90%, pero bueno, siempre es habitual, ¿no?, que perdamos algún óvulo por el camino. Además, después, para realizar el proceso de fecundación in vitro con los óvulos, no todos los óvulos suelen fecundar, esto a nivel general es en torno a un 80% el número de ovocitos que fecundará, y más o menos solo la mitad de aquellos que han fecundado llegarían a ser un embrión de buena calidad, ¿vale? Las tasas de embarazo en este punto con cada embrión, sigo hablando en el rango de edad entre 25 a 35 años, sería de en torno a un 50%, que está bastante bien, pero lo ideal es, ¿no?, tener varios óvulos para así poder conseguir normalmente varios embriones y por tanto que la tasa de embarazo acumulada sea mayor, ¿no? Cuantos más embriones tenga, más posibilidades de éxito en el futuro y quizá también la posibilidad de considerar más de un embarazo. Si el planteamiento
se realiza por encima de los 35 años. Sí que es cierto que hasta los 37 años las tasas son bastante parecidas, bajaría un poquito la tasa de embarazo a en torno a un 40%, pero bueno, en principio con el mismo número de óvulos, en torno a 15, tendríamos suficiente de cara a un futuro. Sobre todo las cosas van a cambiar a partir de los 38 años, ya no solo porque la mayor parte de las mujeres tengan una menor reserva de óvulos, sino que además, aunque tengamos una muy buena reserva con esa edad, que a veces ocurre que hay mujeres que siguen teniendo muy buenas reservas, esto no es todo. La calidad siempre se va a ver afectada y por tanto la probabilidad de éxito o de embarazo con cada embrión va a bajar bastante con el paso del tiempo. Cuanto más edad, menor porcentaje de éxito. Es por eso que es muy importante que consideremos esta opción de tratamiento lo antes posible para, bueno, pues tener esa opción de cara a un futuro. Todas las pacientes que se planteen este tipo de tratamiento deberán hacer un estudio previo donde, por supuesto, lo básico es mirar cómo está esa reserva de óvulos. Lo haremos con un análisis de sangre hormonal de una hormona que se llama hormona antimülleriana, además de hacer una ecografía vaginal para hacer un recuento de lo que llamamos folículos antrales en los ovarios. Este recuento idealmente se hace mejor en el momento de la menstruación o de los primeros días del ciclo, ya que a nivel de los ovarios todavía no hay un folículo dominante y por tanto nos permite contar mejor el número de folículos pequeños, menores de 10 milímetros, que es lo que nos dará una idea de cómo está esa reserva. Los valores que se consideran normales por una reserva ovárica normal sería una antimülleriana por encima de 1,5 nanogramos por mililitro y en la ecografía deberíamos de tener al menos 10 folículos antrales, entre 10 y 20 es lo que se considera normal. Además de esto, pues para sobre todo valorar o tener un pronóstico de cómo podría ir el tratamiento, cuántos óvulos más o menos podremos conseguir con un tratamiento, ¿no? Pues es dar una idea a la paciente de si, por ejemplo, ya tenemos una baja reserva, quizá el planteamiento sea hacer varios ciclos de estimulación para acumular óvulos y por tanto conseguir un buen número finalmente. Y a nosotros, los profesionales, nos da también mucha información acerca de qué medicación tenemos que utilizar de cara a la estimulación y conseguir el mayor número posible de óvulos. Además de este estudio de la reserva ovárica, que como digo es básico, necesitaríamos otra serie de pruebas para, bueno, pues poder realizar el proceso de una forma segura, haciendo un análisis de salud general. Necesitamos siempre una analítica de enfermedades de transmisión sexual de cara al laboratorio, pues que no haya riesgos de transmisión en el laboratorio. Y siempre haremos también o tendremos una citología, por lo menos de hace un par de años de la paciente, pues para ver que a ese nivel no hay ningún problema. Yo siempre recomiendo además a mis pacientes, pero esto ya es algo opcional y no obligatorio, pero considero que es importante que se hagan un cariotipo antes de iniciar el tratamiento, o por lo menos tenerlo en algún momento presente pues durante el tratamiento o cuando ya se finalice, pero lo importante es ver que no haya alteraciones a nivel del cariotipo. Una alteración de los cromosomas no suele ser muy habitual, pero es cierto que de vez en cuando vemos pequeñas alteraciones, como por ejemplo una translocación, y esto no suele suponer un problema médico o físico para la paciente, pero sin embargo, si tenemos este tipo de alteraciones cromosómicas, puede dar lugar a una disminución de las probabilidades de éxito de embarazo en el futuro. Y si esta información la tenemos de antemano, ya que un cariotipo siempre lo pediremos en el momento que se vaya a realizar la fecundación in vitro, pero si lo tenemos antes, quizá es mejor que nos aporte esa información, ya que en el caso de que haya una alteración, deberíamos de considerar aumentar el número de óvulos a congelar para aumentar las probabilidades de éxito, ya que, como decíamos, a más óvulos,
más embriones, y si esos embriones consideramos que la mayoría podrían estar alterados cromosómicamente por este defecto, pues es idealmente considerar que podamos obtener más embriones de lo normal para así, ¿no?, asegurarnos un poquito más las probabilidades de embarazo. ¿Cómo funcionaría el proceso? En principio es bastante sencillo. Tendríamos que hacer una estimulación ovárica, y cuándo iniciar esta estimulación, pues eso ya va a depender un poquito de la disponibilidad de la paciente, el momento en el que ya tengamos todas las pruebas, y también quizá dependa un poquito de su ciclo. Normalmente las estimulaciones se empiezan en el momento en el que se tenga la regla, o si la paciente previamente, por ejemplo, toma algún tipo de anticonceptivo, pues se puede suspender ese anticonceptivo y más o menos a los 5 días empezar esta estimulación. En otros casos, pues por disponibilidad de la paciente, que tenga poca disponibilidad, o bien se puede planificar el tratamiento también con una píldora anticonceptiva, o incluso se puede considerar la opción de iniciar la estimulación en otro momento del ciclo, como pueda ser la fase folicular tardía, que sería pues unos días antes de la ovulación, o incluso tras la ovulación podríamos iniciar la estimulación, y se ha comprobado de momento en todos los estudios que se han realizado que el inicio de estas estimulaciones en otros momentos del ciclo que no sea con la regla también dan mismos resultados a nivel de número de óvulos y número de embriones a posteriori, y de tasa de embrión sano cromosómicamente es exactamente igual, y finalmente tasas de embarazo son las mismas, no hay ningún tipo de diferencias. Con lo cual está muy bien considerar estas opciones de poder iniciar la estimulación en otros momentos del ciclo, ya que, por ejemplo, en pacientes, sobre todo en casos oncológicos, que se haya realizado recientemente ese diagnóstico y que necesiten un tratamiento con quimioterapia lo antes posible, o una cirugía lo antes posible, para nosotros pues es ideal el poder empezar el tratamiento de estimulación lo antes posible, y así no retrasarles para nada, ¿no?, el inicio de ese tratamiento tan importante. Al final, el tratamiento más o menos tenemos que tener en consideración que tardará unas 2 semanas. Es muy importante individualizar cada caso, como decía, en torno a la reserva ovárica que tengamos, la edad de la paciente, sus antecedentes personales, de salud, si tienen algún problema oncológico y demás. Bueno, pues los medicamentos que vayamos a utilizar para estimular los podemos, ¿no?, aplicar a todas estas necesidades y escoger, digamos, el mejor tratamiento para cada mujer. Pero es cierto que a la hora de que vayamos a vitrificar los óvulos y por tanto no vayamos a hacer ninguna transferencia embrionaria en el mismo ciclo, nos da la posibilidad y la facilidad de poder hacer estimulaciones un poquito más sencillas que en aquellas pacientes en las que sí vayamos a plantear una transferencia embrionaria en ese mismo ciclo. Me refiero, por ejemplo, a que durante una estimulación ovárica, bueno, siempre vamos a tener que poner, o normalmente vamos a tener que utilizar lo que llamamos las gonadotropinas, ¿no?, que son esas hormonas que estimularán al ovario, y bueno, pues la aplicación de estos medicamentos es de manera subcutánea, ¿no?, son inyecciones normalmente diarias. Eso normalmente siempre lo vamos a tener que utilizar, pero bueno, cada vez estos productos, la forma de administración es más sencilla, y eso pues lo vamos a tener en consideración, la presentación de cada medicamento, así como, bueno, pues hay siempre necesidad durante una estimulación de evitar que se produzca una ovulación espontánea por parte de la paciente, con lo cual normalmente habrá que añadir otro medicamento, o bien a la mitad más o menos de esa estimulación, o bien desde el principio. Pues lo ideal es que añadamos lo más sencillo posible, y bueno, pues en estos casos se nos permite utilizar progesterona normalmente vía oral,
desde el inicio de la estimulación y por tanto pues bueno, pues es un medicamento mucho más sencillo y para la paciente y mucho más barato y siempre lo podemos considerar en este tipo de estimulaciones. Además, para aquellas pacientes que tengan una patología, como pueda ser un problema oncológico, como decíamos, o algún otro tipo de patología hormonal, como pueda ser hormonodependiente, como pueda ser la endometriosis, bueno, pues en esos casos nos podemos plantear hacer estimulaciones con otro tipo de medicamentos añadidos, normalmente vía oral, sencillos, baratos, para conseguir que no aumenten mucho, que no haya un aumento muy acusado de las hormonas a nivel basal de la paciente, por ejemplo, que no haya un aumento, ¿no?, de los estrógenos, que suele ocurrir con estas estimulaciones, pues a su vez podemos poner un medicamento para que ese aumento no sea tan grande y por tanto salvaguardar su, eh, su seguridad de cara a esa enfermedad que pueda tener el aumento hormonal un efecto deleterio en esa enfermedad a largo plazo, ¿no? O sea que tenemos varios protocolos para ello, diferentes opciones y bueno, pues es importante tenerlo en consideración porque pues siempre vamos a individualizar cada caso, cada paciente en función de un montón de factores y bueno, pues también lo vamos a hacer para este tipo de tratamiento. También es interesante saber que hoy en día este tipo de estimulaciones, como no requieren una transferencia embrionaria a posteriori y por tanto un embarazo, pues en la mayor parte de los casos es muy difícil que se produzca una hiperestimulación ovárica. Vamos a tener cuidado con la medicación que vamos a administrar, pero es que además en el momento de provocar la ovulación antes de realizar la punción ovárica, pues vamos a utilizar en la mayor parte de los casos otro tipo de medicamentos que hagan que esa hiperestimulación ovárica ocurra en muy pocos casos o hoy en día en prácticamente ninguno. Con lo cual, es un tratamiento sencillo que dura aproximadamente un par de semanas, que podemos adaptar a la paciente a sus condiciones de base, a su salud, pero además a su disponibilidad para poder realizar en el momento en el que le venga bien y que, bueno, pues más o menos se puede hacer una vida prácticamente normal durante el tratamiento. El único día un poco a tener en cuenta es el día de la punción, que al ser una pequeña intervención con sedación por parte de un anestesista, pues sí que a posteriori ese día es conveniente estar en reposo un ratito en la clínica antes de dar el alta a esa paciente, pero después, bueno, pues es importante un reposo relativo en casa, sin hacer muchos esfuerzos durante solamente ese día. Poco después, la paciente está totalmente en condiciones de hacer una vida absolutamente normal, con lo cual digamos que no tiene muchos efectos secundarios y se lleva bastante bien. E incluso si después de una ronda de tratamiento, como decíamos, no consideramos que tengamos un suficiente número de óvulos o incluso la paciente quiere hacer otro ciclo para aumentar el número de óvulos preservados, pues lo podríamos hacer incluso 5 días después de esa primera punción. Si todo está bien y ella se encuentra bien, podemos considerar la opción de volver a hacer una segunda ronda de tratamiento o, bueno, pues esta segunda ronda de tratamiento se puede hacer incluso un par de meses después para, bueno, pues como decíamos, acumular óvulos y aumentar las posibilidades de éxito. Así que en principio que sepáis que es algo sencillo, no dejéis de planteároslo si la maternidad, paternidad se va a retrasar, ya que después las probabilidades de éxito de forma natural van a disminuir drásticamente y el problema es que si no se consigue, incluso con tratamientos de reproducción asistida, en el futuro, digamos, pues luego las únicas opciones que tenemos para llegar al embarazo, lamentablemente muchas veces, es utilizar óvulos de una donante si no hemos preservado antes, con lo cual creo que es un tratamiento a considerar por mucha gente y que nos va a dar la opción de poder utilizar nuestros óvulos en el caso que necesitemos retrasar esa maternidad.
Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya sido muy útil el episodio y que os haya ayudado a aclarar este tipo de procedimiento. Y ya sabéis dónde estamos. Si necesitáis cualquier cosa, estaremos encantados de poder atenderos. Os espero para el siguiente episodio.